Ahora crearemos en el laboratorio 3 un trigger, es decir, una expresión lógica de error. Crearemos un trigger que se disparará cuando la CPU libre sea inferior al 60%. ¿Sí? Crearemos para ello el trigger, lo llamaremos hostname, la macro de sistema hostname que nos va a devolver el nombre del server, Savix Client 01. Porcentaje de CPU idle es inferior al 60%. Operational data es otro dato que configuraremos. Mucha gente acostumbrada en las versiones Savix había una macro de sistema que era latest data, last value. Entonces todo el mundo usaba en el nombre en el ítem el last value y lo habían quitado y luego lo decidieron, es decir, la gente quería ver ese valor. Entonces crearon un campo nuevo que es operational data y en ese dato podemos invocar al ítem last value y ahí podríamos ver el valor actual, es decir, el trigger se dispara, pero ¿por qué se disparó? Porque no tenemos que ir a latest data para poder ver cómo está. Aparecería ahí. Problem expression. Aquí podemos definir la expresión del problema, lo que nos va a devolver verdadero o falso. OK Event Generation. Esto es si queremos que se ponga en OK con una expresión. Recovery, bueno, por default es la expresión. En cuanto recupera se pone en OK. Pero podemos poner Recovery Expression o None. Recovery Expression, por ejemplo, se utiliza mucho porque nosotros queremos que el valor cante cuando supera un umbral, pero hasta que no se recupera del todo, no se recupere el trigger. Esto tiene sentido, por ejemplo, si nosotros queremos que un file system, si supera el 75 cante, pero hasta que no se recupere, hasta que no llegue al 50% libre el file system, que no se quite la alarma. Entonces aquí podríamos crear una expresión de recuperación. Es decir, supera el 75 canta, baja al 70, pero no se va a recuperar. No se va a recuperar hasta que no baje al 50. Y None, que es la última de las opciones, no se recupera nunca. Tenemos que decirle nosotros que lo queremos recuperar. Esto también puede ser útil. Problem Event Generation. Esto si queremos que genere un evento o múltiples eventos, es decir, si queremos que cada vez que se dispara genere un evento o se dispara una vez y generó el evento y ya no se generan más eventos. Si permitimos que se cierre manualmente o no. ¿Sí? Esto es, si no lo seleccionamos, vamos a querer cerrar este trigger, por ejemplo, un trigger de información que nos diga, no sé, alguien modificó el etc password. Entonces, eso, si no le ponemos allow manual close, no podríamos cerrar esa alerta. Y eso es algo que se ha modificado, canta y quedaría ahí. Entonces, si le permitimos cerrarlo manualmente, aparece. URL. Es otro de los valores que podemos cambiar, es decir, bueno, no podemos poner una URL para acceder a ella si está cantando el trigger. Descripción, súper útil. Ahora cuando lo creemos lo van a ver, pero es muy útil poner la información. Ahora les voy a explicar más en detalle. Y pues no mucho más. Vamos a crear un trigger de warning y un trigger para high. Entonces nos ponemos en mano. Voy a copiar esto que es, bueno, voy a ir cambiando de pantallas para que para ir creándolo. Pero lo primero que hacemos es, nos vamos al host, configuration host, selecciono Savix Client 01. Podría ir directamente aquí a triggers o puedo hacer clic en Savix Client 01 y me voy a triggers aquí. En triggers, como en ítem, tengo create trigger, en el otro era ítem. Vamos a crear un trigger. ¿Qué nombre? Este es el nombre que les dije que le iba a dar. Hostname, porcentaje de idle es inferior al 70. Y esto dijimos que iba a ser de warning. Operational data. Vamos a copiar el texto para poder tener información real. ¿Cuánto es el valor actual? La expresión. Fíjense, yo se la voy a mostrar, pero la vamos a construir. Savix Client System CPU idle all idle avg1.last
el último valor sea menor o igual al 60, a 60. Hostia, acordarse de todo eso, pues es más fácil. Vamos aquí, le damos add. ¿Qué ítem? Buscamos los ítems. Este ítem. ¿Qué función quiero aplicar? Last, el valor más reciente de actual, de ahora. El resultado, no me acuerdo si habíamos dicho mayor o igual. A ver, vamos a verlo. Menor o igual. Menor o igual a 60. Y le doy insert. Probé in expression, incorrect trigger function. Bueno, no le vamos a poner nada. Antes aceptaba el last 0. Pues, perdón. Bueno, está bien. 0 es la last 0 acepta, no con numeral. Esto debería aceptarlo, pero bueno, es lo mismo que dejarlo así. Si las expresiones son largas, las podemos abrir esto. Recuerden, OK expression. Cuando esto se recupera, se recupera. Si no, puedo escribir una nueva expresión. Acá era de este ítem, que el último valor sea menor o igual a 70. ¿Ven? Y aquí canta en 60, pero hasta que no llegue al 70 no va a recuperar. Pues, o que no recupere nunca, ¿sí? Esa es la otra. Aceptamos cerrarlo manualmente y la descripción súper útil. Aquí que suelo utilizar yo, esto es CPU del sistema inferior al 60%. Para solventar el problema, por ejemplo, ejecutar un top en la máquina y ver qué proceso está consumiendo más CPU. Otro dato importante podría ser ver KBD 0001. Con esto podemos poner, por ejemplo, un KBD en una base de datos de conocimiento interna para que un operador o, por ejemplo, IT, instrucción de trabajo 007, 003. Y acá podríamos poner por ahí un link a ese KBD. ¿Sí? Entonces aquí pondríamos http que nos lleve a la URL donde está la resolución. Y le damos add. Pues ya tenemos aquí un trigger creado. Esto está muy bien. Esto la verdad es que nos ayuda. Y ahora vamos a crear el segundo trigger, el de hide, que canta cuando llegue al 5% de utilización. Entonces ahora venimos aquí a la parte de triggers. Vamos a crear el segundo. Al igual que tenemos los ítems, que tenemos el clonado ítem, tenemos el clonado del trigger. Seleccionamos el trigger, le decimos clonar. Ahí decimos que la CPU es inferior al 95%. Le decimos que hide, aquí ponemos 95, o modo normal, no, perdón, es 60, el modo normal es inferior al 60, 95 inferior a 5 y CPU del sistema inferior al 5%. Vamos a repasar la documentación para ver que esté bien. En el segundo trigger, mayor al 60, menor o igual a 5 y 95. Sí, bueno, aquí le ponemos menor a 5, mayor 95% y CPU del sistema es superior o inferior al 5% o, como decía ahí, superior al 95%. Le damos add y ya tenemos dos triggers creados. Y ahora vamos a proceder a generar carga
para poder ver si esto se dispara. Recordemos aquí, tenemos los dos ítems, tendríamos que refrescar la caché del servidor y por otro lado tendríamos que generar carga en el client 01. Nos venimos al cliente y vamos a refrescar la caché en el servidor para que la configuración que acabamos de crear del trigger se vea. Y ahora nos venimos al cliente y vamos a ejecutar la expresión estrés -C1 que va a generar carga en el sistema. Vamos a clonar esta ventana. Vamos a hacer un SAR 1000. Actualmente está al 100% de idle. ¿Ven? Venimos aquí y hacemos estrés -1. Esto genera carga y lo deja al 50%. Con lo cual el trigger de warning se disparará y el de high no. Venimos a monitoring problems y en cualquier momento vamos a ver los filtros. Tengo un problema, vale, perfecto. Lo dejamos así y lo minimizamos. Y ahora en unos segundos vamos a tener una alerta de que la CPU del equipo está saturada. Bueno, aquí vemos ya que ha cantado el primer trigger, que es SAVIX porcentaje superior o inferior al 60%. Esto es lo que yo les digo, es muy importante. Fíjense, aquí ven todo lo que ustedes ponen en la descripción del trigger. Un operador perfectamente podría venir aquí y ver cómo resolver el problema. Es decir, sabe que en este KBD o en esta IT está la resolución. También podría ir a la URL del trigger que lo lleve a la resolución. En este caso sería Google. Aquí abajo, no sé si lo ven en la esquina inferior izquierda, sale a dónde iría Google. ¿Sí? Entonces podrían enviarlos directamente al KBD para poder solventar el problema. Otra cosa importante, ya que tenemos esta alerta, venimos aquí, ponemos filtro. Si ponemos Show Suppress Problem, perdón, Show Suppress Problem no, Show Details, vemos más información. ¿Dónde está el? Aquí, perdón, esto estaba buscando Operational Data. Vemos, si seleccionamos Operational Data with the problem, lo tenemos todo junto o separado. Podemos ver el valor que tiene actualmente, ¿sí? Esto es importante. Otra cosa, Compact View, esto también puede ser muy útil. Vemos una ventana mucho más compacta. Son distintas formas de poder ver o tener toda la información que necesitamos cuando está cantando el trigger. Ahora lo que vamos a hacer es estresar con 2 la CPU para generar más carga en el sistema. Venimos aquí y en vez de generar el estrés de 1, vamos a darle estrés de 2. Y aquí vemos que la CPU llega a 0, no tiene CPU idle, está a todo lo que puede, con lo cual vamos a minimizar esto para tenerlo. En unos momentos nos va a aparecer, nos tendría que aparecer el evento de high, es decir, que no tiene nada de CPU idle. Recuerden, mientras de 60 a 95, a 94,9999, canta el de warning, pero a partir de 95 canta el de high. Entonces ahora en unos segundos vamos a ver cómo aparece el trigger de high. Démosle tiempo a que informe y veremos que aparece el trigger. Esto es en tiempo real, así que podría pausarlo, pero bueno, luego lo pondré en cámara un poco más rápida, así no perdemos tanto tiempo.
Ahí está. ¿Ven? Ha aparecido el trigger. Ahora, lo que yo les comentaba antes, no tiene mucho sentido tener un trigger de high y un trigger de warning. Es evidente que si tenemos el de high, el de warning no tiene que estar. Entonces ahora veremos en el siguiente laboratorio cómo enmascarar esto. Y lo último que les quería mostrar es las ACKs. Es decir, nosotros podríamos seleccionar y darle una massive update si seleccionamos más de uno, o venimos aquí y seleccionamos esto. ¿Y qué podemos hacer? Simplemente poner, ok, lo está analizando sistemas, por ejemplo, y le damos update. Aquí vemos todas las acciones que se han tomado. Esto es muy útil. Si son varias personas las que están analizando, sabemos que hay alguien que ya lo está mirando. Otra acción, darle una CK. Simplemente sabemos que le damos update. Sabemos que la persona, alguien le ha dado OK, que está controlado. Yo suelo dar las dos cosas, es decir, poner un comentario y darle a CK. Entonces la gente sabe que alguien lo está tratando. Y lo último, dijimos que los triggers los podíamos cerrar manualmente. Pues si seleccionamos este y le damos update, cerramos este trigger. ¿Ven? Desaparece de aquí. Ya no está. Le damos a Problems, Monitoring Problem, no está. Pero es un trigger que no está resuelto, con lo cual va a volver a aparecer. Es decir, eso nos sirve el cerrarlo para los triggers estos que no se resuelven solos, que quedan ahí permanentemente, los de información o, bueno, un trigger, lo que nosotros decidamos crear y queremos que se cierre. Este trigger, la CPU está al 95%, con lo cual en escasos minutos va a volver a aparecer. En el siguiente laboratorio vamos a ver cómo hacer la dependencia entre triggers. Gracias.